Eh, Después del 2011, esta relación fue muy estrecha, incluso, y para 2016-2017 el cierre de frontera fue perjudicial para los dos países, como podemos observar. Política comercial de la Quinta República. Como también comercial, pero en este caso Perú-Venezuela. Para el caso Perú y Venezuela se observa que para el periodo analizado, este primero siempre ha presentado una balanza comercial positiva con respecto a Venezuela. Siempre lo ha sido. El comercio entre los dos países se reportó un monto agregado desde 2007 hasta 2016 de 92.390.000 millones de dólares estadounidenses. Bueno, aquí vemos el comportamiento. Se altera un poco después de la salida. Se altera un poco después de la salida, pero aún así mantenía lazos o contratos que, que expiraban tiempo después. Esto era totalmente una burbuja, como lo vemos acá. Era una burbuja porque aún así Venezuela tenía relaciones con estos países, pero era gracias a los países, a las grandes sumas de dinero que le entraban por vía del precio del petróleo, que estaban exorbitantes. Luego se evidenció las gran fallas del mercado, y como vemos después del 2014-2015 y después del aislamiento de Venezuela, esto empieza a ser mucho más. Con Ecuador, bueno, como Ecuador inicialmente se observa que Venezuela presentó un superávit comercial hasta el año 2010, un momento en el cual Ecuador el que pasa a tener una balanza comercial positiva con respecto a Venezuela. El comercio entre ambos países se mantuvo relativamente constante en los años anteriores al 2009, debido principalmente a la continuación de la preferencia arancelaria de los países de la CAN con respecto a Venezuela, y a esto me refería. Debido principalmente a la continuación de las preferencias arancelarias de los países de la CAN con respecto a Venezuela. Era romper la relación con la CAN fue prácticamente un suicidio para Venezuela, consideran muchos expertos, ya que era el trabajo de prácticamente 40 años de un comercio fortalecido. Venezuela era prácticamente uno de los principales, ya que tenía uno de los PIB más altos entre sus pares andinos. Y por lo tanto los demás países también sufrieron este desvío de la política venezolana en el exterior. Con respecto a Bolivia, tras la salida de Venezuela en el año 2006, ambos gobiernos buscaron la forma de mantener las preferencias arancelarias a todos los productos. Bolivia particularmente logró obtener beneficios comerciales mediante la firma del Tratado de Comercio de los Pueblos, TPS, el 29 de abril de 2006, que incluían también a Venezuela y a Cuba. Bueno, aquí se evidencia el comportamiento muy similar. Esto es sobre los países que comercializaban con Venezuela. Es por eso que en cada vistazo o en cada comportamiento comercial, las exportaciones se analiza desde Bolivia hacia Venezuela. Las exportaciones que hacía Bolivia con respecto a Venezuela, y las importaciones, los productos que llegaban desde Venezuela hacia Bolivia. No sé si me... Bueno, después cuando aquí en la gráfica se denota claramente cuando Venezuela empieza la recesión, los precios de petróleo empiezan a disminuir, la escasez de divisas
eh, provocó una escasez de insumos, por lo tanto no podía exportar a Venezuela. Y como vemos acá, prácticamente planas fueron las importaciones de Bolivia, de Venezuela, de Bolivia con respecto a Venezuela. Política comercial de la Quinta República. Bueno, Venezuela logró entrar al Mercosur, pero un poco, por decirlo así, querer entrar por la ventana. El Mercosur de Lula y los Kirchner de Argentina. En el 2012, venciendo 6 años de la oposición del Paraguay, 6 años de oposición, ¿no?, del Paraguay, en diciembre de 2016 fue suspendido por incumplimiento por sus obligaciones en materia de derechos humanos y comerciales, pues no ha adoptado 119 resoluciones del Mercosur. Esto claramente, como lo dicen varios expertos, fue un suicidio, porque dejar a los principales socios fuera del terreno en muy poco tiempo, hacerlo forzoso, tratar de entrar a una élite que aún no estaba para reinsertarse. Venezuela incluso fue suspendida en el 2016, incluso con Lula, estando Lula, bueno, pasaron muchos eventos que no propiciaban este cambio, esta adhesión de Venezuela a Mercosur. La política comercial de Venezuela también le ha dado la espalda a la Organización Mundial del Comercio. Desde hace 15 años no se somete al examen de su política comercial como lo hacen religiosamente los demás países. Por eso la política comercial del último tiempo de Venezuela ha estado muy bifurcada por ideas, por razones ideológicas. Tampoco cumple con obligaciones de transparencia de notificar sus medidas comerciales, sanitarias, licencias de importación, valoración en aduana, propiedad intelectual, entre otros, ni tiene registrados los puntos de contacto de sus autoridades. Su política comercial es poca e impredecible, es opaca e impredecible. Unos indicadores no alimentando la informalidad. El comportamiento de las importaciones es un indicador de vitalidad, como acabamos de ver. Estos cruces antagónicos hacia sus principales rivales por razones meramente ideológicas, pues fue una puñalada a la economía venezolana, como lo podemos ver aquí. La caída de la importación es un síntoma de una economía anémica. Balanza comercial de 1997-2015. Aquí podemos ver bien la variación. Esta es una fuente del Banco Central de Venezuela. Las exportaciones petroleras. Aquí vemos la variación por porcentaje, ¿cierto? Exportaciones no petroleras prácticamente planas, no aumentan, muy opacas. Las importaciones de bienes, como vemos aquí, cada vez más dependientes de lo... No cada vez más dependientes, cada vez más arraigadas los precios del petróleo y las exportaciones en cantidad. El programa de industrialización no me corresponde a mí, pero inevitablemente estas políticas comerciales perjudican la industria, incluso que ya venía desde hace unos 32 años, entonces de desindustrialización por problemas de sobrevaluación monetaria y comercial, salarial. Bueno, y vemos cuando el comercio con el resto del mundo empezó a colapsar, todo se vino a pique. Bueno, muchas gracias.